Es un gusto, un placer, este privilegio inmerecido que el Señor me da para venir a predicar su palabra. En estos momentos pues siento algo de nervios, de angustia, la responsabilidad tan grande que hay, pero afortunadamente esto no es por mi cuenta, sino por el Señor, que es el que da la fortaleza, el Espíritu Santo que da la fortaleza y que utiliza vasos de barro, así como uno, para su gloria. Entonces, a mí me corresponde exponer la parte de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. El título del sermón es El nuevo mandamiento como evidencia de vivir en la luz. Vamos a leer esta sección. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vamos a orar. Bendito Padre amado de la gloria, en esta tarde acudimos ante ti, ante tu presencia, Señor, no por nuestro mérito, sino por el mérito de Cristo, por el mérito de ese amor incomparable. Ayúdanos, Padre Santo, para que esta palabra nos venga en edificación, nos venga, Señor Dios mío, hacia la luz de la verdad de tu evangelio, Señor, para que podamos confiar en ese sacrificio único, Señor, y para que podamos manifestar ese amor en los demás hermanos, para que podamos manifestar ese amor en los hermanos, confiando que te amamos a ti sobre todas las cosas. Gracias, mi Señor, por escucharnos, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que nosotros menguemos. Amén. Bien, hermanos, entonces me gustaría iniciar con una ilustración en algo que pasó aproximadamente hace 48 años en la ciudad de Nueva York. En julio de 1977 ocurrió algo así como una tragedia. Hubo un apagón que duró casi un día completo y debido a ese apagón en la ciudad, ustedes saben que Nueva York es una ciudad conocida por el movimiento, el alto flujo de comercio y todo ello, pues vino en caos, se derrumbó todo. No habían pues medios de respaldo para apagones como hoy en día y pues todo el mundo empezó a entrar en pánico, en miedo, en desesperación. Hubo conmoción. Curiosamente en esa época había un asesino en serie que se llamaba el hijo de Sam y todos estaban temiendo que por la oscuridad él pudiera facilitar, o sea, a él se le facilitaran sus fechorías. Hubo saqueos, hubo de todo. Y pues la verdad es que cuando falta luz, todo lo oscuro del ser humano se hace manifiesto, ¿no? Es por eso que debemos ver la luz. Y es el mensaje centrado del día de hoy. Vemos cómo en el sermón pasado, el hermano Freddy, vemos que uno de las características de un cristiano que es genuino, que es verdadero, es la obediencia que tiene hacia los mandamientos. Pero tristemente en la obediencia nosotros podemos ver un legalismo. Ese es legalismo, hacer cosas que el Señor no mandó, o bien pueden ser que el Señor mandó, pero no con el corazón correcto. Entonces el sermón del día de hoy, el que me corresponde, es mirar cómo es que nosotros podemos obedecer en una forma efectiva y correcta ante los ojos de Dios. Entonces,
empezamos con la exposición del texto. Acá en la Reina Valera empiezan con la palabra hermanos. Sin embargo, en el griego original no empieza con la palabra hermanos, sino empieza con una palabra que sería amados, que sería la traducción más literal, más genuina, de acuerdo a la idea del griego original. Y aquí vemos cómo el apóstol Juan marca un tono pastoral. Eh, y acá lo importante es el amor. O sea, los llama amados en una idea que comunica que en serio son amados. Amados por Cristo y amados por el apóstol. Por eso los llama amados. La Reina Valera lo traduce como hermanos. Ustedes revisan el texto de la Biblia de las Américas, en efecto va a aparecer amados, no hermanos. Entonces se me hizo importante realizar esa connotación porque el llamarlos amados los centra en una cualidad que es muy importante para el desarrollo del mensaje. Juan recuerda que en este principio que son amados por Dios. Aquí habla de que les escribe, y acá en el griego original la palabra de escribir lo habla desde una autoridad que es apostólica. O sea, no lo está diciendo cualquier persona X, ¿no? Sino es por apostólico. Y el apostólico quiere decir que es alguien enviado por el Señor mismo, por Cristo mismo. Entonces ahí vemos la contundencia de la palabra amados, os escribo, o sea, se está tomando la labor personal de escribirles para comentarles, para animarles y para exhortarles y para advertirles de cómo tiene que ser lo que les va a mandar ahorita, que es recordar el antiguo mandamiento. El antiguo mandamiento. Acá dice que oísteis. Oísteis está escrito en una forma gramatical del griego que se llama el aoristo. En el griego, en el español no hay una forma equivalente al aoristo, pero básicamente, para explicarles un poco sin profundizar en ello, el aoristo es para hablar algo que ya pasó y que fue definitivo. O sea que este mandamiento se da desde la ley. Y recordemos que la ley no se da desde Moisés, la ley se da desde la misma creación. Ok, entonces es por eso que hablan desde el principio. ¿Entendido? Podemos, en el texto griego original, podemos connotar ese principio como la enseñanza de Moisés y de Cristo mismo cuando estuvo aquí en la tierra, o también podemos verlo como desde el principio de la creación. Entonces, observamos que acá no tenemos algo novedoso. Recordemos el contexto histórico, y es que en la época cuando Juan escribió esta epístola, es que había un grupo de personas que se llamaban los gnósticos, y ellos eran fascinados con lo nuevo, con lo reciente, no con lo que ya se había escuchado, ¿no? Eso es antigüedad, eso no sirve. No, ellos estaban fascinados con lo nuevo, con la supuesta iluminación, con el acceso a ese conocimiento. Pero decía Juan Calvino en sus epístolas católicas, el mandamiento del amor no es nuevo en el sentido temporal, sino eterno en la voluntad de Dios. Aquí recordamos que este mandamiento nuevo, este mandamiento antiguo, es un mandamiento que Cristo contesta en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si recordamos el contexto,
Aquí Cristo estaba rodeado por distintos grupos, saduceos, fariseos. Saduceos y fariseos eran enemigos por sus ideologías, pero acá se compaginaron, se hicieron amigos por un momento solamente por hacer caer a Jesús. Y esta pregunta lo hace un intérprete de la ley. Pero acá Cristo está tocando una verdad grande. Si uno no tiene amor por Dios, si uno no tiene una confianza real por el sacrificio de su Hijo, si uno no tiene el Espíritu Santo morando dentro de uno, cualquier obra de obediencia que uno haga es absolutamente inútil. Eso es lo que está remarcando el apóstol Juan, recordando todas esas vivencias que tuvo con Cristo, que muy probablemente pues, Juan estuvo ahí presente mirando esas situaciones. Entonces, y también vemos en Levítico 19-18, el hermano Freddy también lo nombró, que dentro de la ley, en ese apartado, se estaba dando ciertas normas de la sanidad y de la justicia. Decía, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Como a ti mismo, yo Jehová. Eso es un mandato propio de Jehová. Entonces vemos que eso de amar al prójimo como a nosotros mismos no es algo nuevo en el sentido de cronología. Entonces, aquí vemos cómo es que debemos recordar siempre la ley. Como dice Cristo, que de eso dependen ¿qué? Toda la ley y los profetas del antiguo mandamiento. Si nosotros no tenemos amor hacia Dios y no tenemos amor hacia nuestros semejantes, a nuestro prójimo, sobre todo a nuestros hermanos en la fe, nosotros no podemos obedecerle al Señor, como el Señor requiere que le obedezcamos. Continuamos con el versículo 8, el mandamiento nuevo manifestado. Dice, por otro lado, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, aquí en este momento encontramos que hay un nuevo mandamiento. Y aquí parece haber una contradicción. ¿Cómo así? Tenemos un antiguo mandamiento, no hay nuevo mandamiento, pero aquí hay un nuevo mandamiento. Se llama una paradoja, ¿no? Pero toca mirar la naturaleza de esto. En Juan, capítulo 13, versículo 34, esto lo nombra Cristo en el contexto de la última cena. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nosotros podemos inferir humanamente y erradamente en nuestra mente que, ¿cómo así que es un nuevo mandamiento? Pero si donde se cita por primera vez es en Levítico 19-18. Pero la verdad es que eso tiene algo nuevo aquí. Y es Cristo. Es la obra de Cristo. El contexto de esto es la última cena. Esto Cristo lo dijo después de haber lavado los pies de sus discípulos, mostrando qué gran amor que tiene Cristo por nosotros. El Rey de gloria, el Rey de la existencia, el Rey del universo, vino, se encarnó, tomó forma humana, se hizo algo menos que los ángeles por amor a nosotros. La verdad es algo bastante fascinante que le toca a uno el corazón. Cristo se hizo siervo para darnos el ejemplo de que debemos amar a nuestros hermanos, así como Cristo amó a sus discípulos en el momento
y también nos amó a nosotros los salvos en la cruz, dando su vida. Es una, es algo maravilloso. Es nuevo porque la palabra que se utiliza en el griego no es neo para decir algo cronológico, sino es kainos. Kainos hace referencia a calidad, a nueva calidad. Es como una remodelación, una renovación. O sea, no es que es algo que haya salido de la nada, ¿no? O algo implementado eh, porque sí, porque es una invención nueva, ¿no? Sino que es ese mismo amor eterno en el pacto de redención, en el pacto de Dios. El hermano MacArthur en su sermón, el amor es, nos dice que en su sermón, perdón, la vida ahora por un nuevo amor. El amor es la prueba suprema de la fe auténtica. Juan lo presenta como antiguo, nuevo y como estilo de vida. Eso dice el hermano MacArthur. Finalmente tenemos un contraste entre el odio y el amor. El que, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El versículo 9 muestra una contradicción de que nadie se puede decir cristiano si detesta a su hermano, si odia a su hermano. Y el que odia a un hermano en la fe en realidad está en tinieblas, es un mentiroso. El versículo 10 contrasta el verdadero amor. Por cuestiones de tiempo, me hubiera gustado leer Filipenses capítulo 1, o sea, todo el capítulo hasta el versículo 10, pero no lo puedo hacer. Muestra que alguien que ama a sus hermanos no es razón de tropiezo. Y el versículo 11 pues muestra un clima. El que odia anda y permanece en oscuridad, y las tinieblas le han cegado sus ojos. Como se dice en 2 de Pedro capítulo 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hablando en el contexto de las listas de virtudes que debe tener un cristiano. Hermano Jonathan Edwards dice que el amor a los hermanos es la evidencia más cierta de la gracia verdadera. Y es algo muy cierto porque aquí en la epístola de Juan, en la primera epístola de Juan, vemos en el capítulo 4, versículo 20, que aquel que no ama a su hermano, que puede ver, no puede amar a Cristo, que no puede ver. Entonces, finalmente, pues tenemos que, en un resumen, el mandamiento del amor es antiguo en la revelación de Dios. Es nuevo en Cristo quien lo encarnó y renovó. Esto es una dura cachetada a los gnósticos, porque ellos decían que la materia era mala y que cómo iba a tener alguien amor en materia. Pero toda aquella doctrina que niega esa maravillosa doctrina de la encarnación, en realidad no es cristianismo, es falso cristianismo. Amar es la evidencia de permanecer en la luz, y el odio revela tinieblas, confusión, ceguera espiritual, así como pasó en Nueva York. Finalmente, en las aplicaciones, medita en la palabra. El amor no es novedad, sino el corazón de los mandamientos desde siempre. Recuerden que la ley debe ser usada para llevarnos a Cristo. Es como cuando uno está en un cuarto oscuro y uno no ve, entonces uno, como ya conoce más o menos cómo es su casa, uno va tocando la pared hasta que encuentra el interruptor.
Asimismo tiene que ser la ley, esa pared que me lleva hacia la verdadera luz que es Cristo. Alaba a Cristo por ese gran amor que tuvo, encarnó y tuvo una renovación del mandamiento. Ya no es simplemente ame a su prójimo, es ame a su prójimo como Cristo nos amó. Corre hacia la luz. Si tú no eres cristiano, o si dices ser cristiano, pero vives en rencor, en odio, en indiferencia con tus hermanos, estás en tinieblas. Solo Cristo puede romper esa ceguera porque es la luz. Ama a tu hermano, no solo con palabras, sino con hechos. Perdónalo, ayúdalo, sírvelo. Busca siempre la unidad con tu hermano. Recuerda evidenciar tu fe con amor. La seguridad no está en las emociones, sino en hacer las obras que Cristo hizo, andar como Él anduvo. Gloria a Dios.